Me encontré con ella en la puerta de casa, sosteniendo mi chaqueta. Tenía el pelo aún húmedo, las mejillas sonrojadas, como si llevara la vergüenza tatuada en la piel, pero sus ojos estaban tensos, ajenos, como si no me reconociera. No esperaba que volviera tan pronto. Entonces, yo aún no sabía que todo estaba a punto de derrumbarse. Pero, vayamos por partes. Hola, me llamo Carlos, tengo 52 años. Nací y crecí en Segovia, y llevo toda mi vida trabajando como ingeniero industrial en una empresa de transporte local. Estoy casado con Marta desde hace casi 23 años. Tenemos una hija que estudia segundo curso de arquitectura en Madrid. Nuestra vida era tranquila, estable. En nuestro pequeño piso en la calle San Juan siempre había calor, tanto en las estufas como en nuestras relaciones. Hace 2 días estuve en Ávila por trabajo, tenía una reunión con un proveedor. Tenía que regresar por la noche, pero un viejo amigo, Luis, me llamó e insistió en que pasara por su finca para tomar algo y relajarnos. Sin pensarlo, me quedé a dormir allí. Al fin y al cabo, el día siguiente era libre. Le escribí a Marta para avisarle que llegaría al mediodía. Me contestó con un escueto: vale, te espero. Cuando llegué a casa, eran casi las 11 de la mañana. Subí por las escaleras, y al abrir la puerta con la llave, supe de inmediato que algo no estaba bien. El aroma en el piso no era el habitual, ni el cálido olor a hogar, sino un perfume dulce, empalagoso, parecido a esos que usan en hoteles baratos y mezclado con un toque masculino, fuerte y extraño. Me quedé paralizado en el pasillo. Todo parecía estar en su sitio, las zapatillas junto a la puerta, el abrigo colgado, pero la alfombra estaba torcida, como si alguien hubiera caminado rápido y sin cuidado. En el baño, una toalla que no era la mía ni la de Marta, gruesa y oscura, y un champú distinto, con un olor fuerte que jamás habíamos comprado. Fui a la cocina. La tetera aún estaba tibia. Solo había una taza. En el fregadero, un plato con restos de tortilla. Marta apareció en el salón con una bata que le regalé el año pasado, el pelo aún húmedo. Me vio, se sobresaltó. ¿No habías dicho que llegarías después de comer?, dijo con una sonrisa forzada. Pero sus ojos no sonreían. Encogí los hombros. Luis se levantó temprano y yo también. Vi que aún quedaba media mañana, pensé en pasar por casa a por las llaves, pero me las dejé en la chaqueta. ¿Qué chaqueta?, preguntó, y desapareció en el dormitorio. Me quedé allí, el olor a extraño impregnaba el aire. En el suelo del pasillo, un botón que no era de ninguna de nuestras camisas. En el baño, una huella húmeda, grande, de una suela que no era la mía ni la de Marta. En el dormitorio, Marta rebuscaba en el armario, sosteniendo mi chaqueta con las manos temblorosas. Aquí está, dijo, nerviosa. ¿Era lo que buscabas? No, las llaves. Están en la chaqueta, en la entrada. Coloqué la chaqueta en la silla y me quedé pensando por qué la había sacado. Sentí que algo dentro de mí se rompía con un crujido silencioso, pero no dije nada. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y miré por la ventana. Todo parecía igual, el coche del vecino, el parque infantil, el cielo gris. Pero ya nada encajaba. Nos conocimos en primavera del 99, en un autobús camino al trabajo. Ella trabajaba en una asesoría fiscal, yo en la empresa de transporte. Al principio, solo charlábamos, luego cine, y medio año después, compartíamos piso. Nuestra hija nació 3 años más tarde. Luego la hipoteca, las reformas, las tardes de domingo en la finca de sus padres. Todo parecía tan real, tan nuestro. Ahora, sin embargo, miraba todo con ojos extraños, como si alguien ajeno hubiera tocado cada esquina, dejando un olor desconocido y huyendo rápido. Marta caminaba por la casa fingiendo normalidad, puso la comida en la mesa, pero el tintineo de las cucharas en sus manos era demasiado ruidoso. No me miraba. Me fui al dormitorio, su móvil brillaba en la mesita. Un mensaje de alguien llamado Sergio en el trabajo. Lo toqué y desapareció. Siempre ponía contraseña, pero antes me dejaba mirar si buscaba algo. Ya no. Me tumbé en la cama y miré al techo.
Algo se escapaba, como agua entre los dedos. No sabía qué, pero sentía que era el principio del fin. Entonces vi, detrás de la cortina, en el alféizar, un calcetín negro. No era mío ni parecido a los que suelo usar. Era grueso, caro, y definitivamente ajeno. Lo miré durante 1 minuto o 2, como si el tiempo se detuviera. Finalmente lo cogí con 2 dedos y lo tiré a la papelera. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. Todavía no sabía qué haría, pero entendí una cosa, nunca volvería a ver a Marta igual. Ese olor, esa huella en la alfombra, sus manos temblorosas, el calcetín negro bajo la ventana. Esa noche apenas dormí. Me despertaba con la sensación de que no estaba en casa. El calcetín me rondaba la cabeza, parecía pequeño e insignificante, pero no me dejaba en paz. Recordaba su textura, la firmeza del tejido, y todo mi cuerpo respondía con un nudo de ansiedad pegajosa e incómoda. Quería tirarlo y no pude, solo lo escondí. A la mañana siguiente, Marta actuó como si nada hubiera pasado. Preparamos huevos revueltos, café, y hasta unos bocadillos con jamón que suelo comer. Pero todo en ella era demasiado forzado, como si ensayara cada gesto. Hablaba con una energía extraña, demasiado alegre para lo que yo sentía. Guardé silencio. Esperaba. Durante el desayuno dijo que quedaría esa noche con una amiga de la universidad, Irene. No nos vemos desde hace siglos, explicó. Asentí. Más tarde vi en el buzón un aviso de carta certificada para Marta, con la indicación, personal. Miré el remitente, un despacho jurídico llamado, Garantía Plus, nada que ver con lo que ella me había contado. Durante el día me pregunté por qué inventaba historias, por qué no se atrevía a decir la verdad. Por la noche no pregunté nada. Cenamos en silencio y luego ella se fue al baño. Cambió su perfume, era otro, caro, masculino o unisex, pero no el suyo ni el que olía en el piso días atrás. Sentado en el sillón escuché el sonido de las llaves en la puerta. Llevaba tacones, algo extraño para una cena con una amiga. La acompañé con la mirada, sin decir nada. A la hora ya estaba en el coche, recorriendo calles vacías, parando en el bar, el encuentro, donde suelen ir los jóvenes y oficinistas, pero no la vi. Volví a casa casi a las 10. Ella llegó con un ramo de rosas blancas, de una floristería del otro lado de la ciudad. Me quedé en silencio, coloqué las flores en un jarrón y la miré. Hablaba mucho, sonreía, pero todo parecía falso, como si actuara un papel que no le pertenecía. Al día siguiente, me crucé con el vecino de la escalera, Miguel. Sonrió y me dijo algo de que había llegado tarde la noche anterior, que Marta debía haberse preocupado. Me quedé congelado. Yo había estado todo el tiempo en casa. Él insistió, diciendo que había visto a alguien entrar con una llave, pero yo no podía creerlo. Marta seguía tranquila, sin reproches ni alegría fingida. Solo silencio y miradas al vacío. En la basura, el calcetín había desaparecido. ¿Quién lo tiró? No lo sé. Esa misma tarde me propuso hacer una escapada el fin de semana, a Salamanca o Ávila, para cambiar de ambiente. Me acarició la mano con un tono dulce, demasiado seguro. No parecía algo que dijera a alguien aburrido, sino alguien que intenta tapar una grieta profunda. Sabía que si abría la boca, ya no habría vuelta atrás. Pasé la noche sin dormir, escuchando su respiración al otro lado de la cama, con la mano escondida bajo la almohada, sosteniendo el móvil. Por la mañana, ella apareció en bata y con el pelo mojado, saludándome con un beso en la mejilla, pero todo estaba calculado, como un guión. Ese día caminé por casa con un peso en el pecho, recordando cada detalle, las flores, el vecino, las mentiras, el perfume extraño. Todo era demasiado. Perfecto, demasiado escenificado, un teatro para alguien, para mí. Al tercer día llegué a casa antes. Marta aún no había vuelto. Guardé su móvil en la mesilla y sentí la llave girar en la cerradura. Entró rápido, sorprendida. ¿Estás en casa?, preguntó con voz extraña, sin miedo. Le dije que me había tomado la mañana libre. Pasó al baño y noté que un recibo asomaba del bolsillo de su abrigo.
Lo tomé con cuidado. Café Verona, 2 capuchinos, 2 postres, fecha y hora. No era su estilo. Ella no bebe capuchino, y menos 2. Me había escrito diciendo que estaba atrapada en la oficina. Cuando volvió, dejé el recibo sobre la mesa. Se quedó paralizada. ¿Qué es esto? Podría preguntarte lo mismo. Fui con Julia, una compañera nueva de contabilidad. Está pasando por un divorcio, necesitaba apoyo. Te juro que volví a la oficina después. Me miró con una mezcla de dolor y actuación. ¿Vas a analizar cada recibo ahora? Se levantó y se fue al dormitorio, dejando la puerta cerrada tras de sí. Yo hervía por dentro. No era tonto, 2 capuchinos, mentiras, secretos. Pero sus palabras tenían una lógica dolorosa, como una excusa que quisiera creer. Esa noche me mostró su móvil, conversaciones amables con Julia, pero todas posteriores a mi enfado. ¿De verdad crees que haría algo así después de 20 años? Me preguntó en voz baja. Asentí, con un nudo en la garganta. Sabía que lo peor estaba por venir. Al día siguiente, ella propuso ver una película y cenar con vino y empanadillas. Yo escuchaba sin palabras, tratando de distinguir verdad y teatro. Cuando se duchaba, tomé su móvil para mirar las fotos recientes. Encontré una imagen borrosa, tomada desde el coche, donde se veía su cara sonriendo y, justo al lado, una mano masculina con una chaqueta gris. No había dudas, no era la mano de Julia. Guardé el móvil, me senté en el sofá, viendo una película antigua, pero solo escuchaba una frase: está mintiendo. El juego de las mentiras y las medias verdades se volvió una obsesión. Encontré contradicciones en sus historias, detalles que no cuadraban, y comencé a juntar pruebas. Un día, el vecino Andrés me confesó que había visto a Marta salir con un hombre de nuestra escalera. Dijo que no parecía un amigo, y que fue hace unas semanas, justo cuando yo creía que íbamos a la finca juntos. Empecé a recopilar cada mensaje, cada foto, cada mentira. Descubrí reservas de hotel a nombre de ambos en Salamanca, cuando ella me decía que iba sola a una conferencia. Las noches eran largas, y la distancia entre nosotros crecía. La casa, antes cálida, ahora era un teatro de silencios y miradas evitadas. Un domingo discutimos por primera vez. Le pregunté quién estaba con ella en Salamanca. Se quedó muda, luego negó todo y me acusó de estar loco. Recogí mis cosas y me fui. No miré atrás. Con la ayuda de un amigo y una abogada, comencé a preparar la separación. No quería venganza, solo justicia. El proceso fue duro, con momentos de vergüenza y dolor, pero logré recuperar mi dignidad. Ahora vivo solo en un pequeño apartamento cerca de la estación, con solo lo esencial. Mis encuentros con la niña son lo único que ilumina mis días. No busqué destruir, solo poner las cartas sobre la mesa. Ella quedó sola, y yo aprendí que a veces la traición se paga con silencio y verdad, no con rabia. Si alguien escucha esto, que sepa que no está solo y que merece respeto. Porque la dignidad vale más que cualquier mentira. Nunca imaginé que la traición pudiera sentirse tan cerca, como una sombra que se posa en cada rincón de la casa, en cada palabra que queda sin decir. Pero lo peor no fue descubrir el engaño, sino verme a mí mismo intentando encontrar sentido a una realidad que se deshacía como arena entre los dedos. Recuerdo aquel día en que, impulsado por una mezcla de rabia y estupidez, planeé mi venganza. Quería que Marta sintiera lo mismo que yo, que supiera lo que es estar solo, desconfiado, ridículo. Así que decidí enviarle un mensaje anónimo a su nueva amiga, Julia, revelándole todo lo que había descubierto. Pensé que eso la haría parar, que provocaría un terremoto suficiente para que todo se viniera abajo. Pero la reacción fue un desastre. Julia, confundida y molesta, respondió con un mensaje que Marta leyó delante de mí, acusándome de infantil, de cobarde. Fue tan torpe que Marta solo se rió, con una mezcla de desprecio y pena hacia mí. En ese momento sentí que me había hundido hasta el fondo del ridículo. No contento con eso, mi siguiente acto de justicia fue aún más lamentable. Pensé que dejaría una nota en el parabrisas de su coche,
contando la verdad a todos nuestros vecinos. Compré papel, escribí con letras grandes y dramáticas y salí por la tarde para colocarla. Pero, al intentar pegarla, me resbalé y caí justo enfrente de la ventana de su oficina, con la nota en la mano y las piernas temblando. Para colmo, alguien desde dentro me vio y no dudó en reírse a carcajadas. Me levanté como pude, con la cara ardiendo y el orgullo hecho trizas. Volví a casa derrotado, sabiendo que mi venganza no solo no funcionaría, sino que me había dejado peor que antes. La humillación alcanzó su punto máximo cuando, en una reunión familiar, no pude evitar que mi voz temblara al mencionar el tema. Intenté mantener la compostura, pero un comentario inoportuno de un primo, que bromeó sobre los secretos de matrimonio, me hizo sentir como un payaso delante de todos. Marta, sentada a mi lado, parecía disfrutar el momento, mientras yo luchaba por no derrumbarme. A pesar de todo, la verdad siguió su curso, lenta pero implacable. Las mentiras, las excusas, las medias verdades se deshicieron una a una. Y aunque mi intento de venganza fue patético, el karma se encargó de poner las cosas en su lugar de formas que nunca habría imaginado. Pero esa historia, la de cómo terminé siendo el protagonista de mi propia comedia de errores y de cómo la justicia llegó sin que yo tuviera que mover un dedo, la contaré otro día. Porque aún queda mucho por decir, y no quiero que esta historia termine aquí. Quizás la lección más amarga es que el dolor no se borra con gritos o venganzas, sino con la paciencia de aceptar la verdad y reconstruir lo que queda. Y, aunque a veces parezca que todo está perdido, siempre queda una oportunidad para volver a empezar. Si alguna vez te has sentido atrapado en una traición, recuerda que no estás solo. Y si quieres escuchar cómo sigue esta historia, solo tienes que quedarte un rato más. Porque la vida, con sus giros crueles y a veces ridículos, siempre tiene algo más que enseñar. A veces me pregunto cómo llegué a ese punto en el que todo lo que hacía parecía un desastre anunciado. No solo me sentía traicionado, sino que también parecía incapaz de manejar la situación con dignidad. Cada intento de recuperar el control terminaba en una escena que preferiría olvidar. Después de aquel último tropiezo con la nota en el coche, decidí que necesitaba cambiar de estrategia. Ya no quería ser el hombre que se humillaba en público, sino alguien que recuperara su orgullo sin perder la cabeza. Pero, claro, eso era más fácil decirlo que hacerlo. Intenté mantener la calma, fingir que todo estaba bien, incluso me atreví a preparar una cena normal en casa, con su plato favorito y una botella de vino. Quería que Marta sintiera que aún había un espacio para nosotros, que tal vez todo podía arreglarse. Pero la verdad es que todo salió mal. Mientras cocinaba, me puse nervioso, quemé la tortilla y derramé el vino sobre la mesa. Cuando ella llegó, con aquel vestido azul que siempre me había gustado, tacones altos y el pelo recogido, me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Esto es una broma?, me preguntó, sin siquiera intentarlo. Intenté sonreír, pero sonó más a un suspiro de derrota. La cena quedó olvidada en la mesa, y la conversación derivó en silencios incómodos y reproches velados. Esa noche, en la soledad de mi habitación, volví a sentir ese nudo en el pecho, esa mezcla de rabia, tristeza y humillación que parecía no tener fin. Pensé en mil formas de hacerle entender lo que sentía, de devolverle el daño, de demostrar que no era un tonto. Pero ninguna idea parecía suficientemente buena, y todas me hacían sentir más patético. Al final, lo único que hice fue escribir un mensaje largo, lleno de palabras torpes y emociones a flor de piel, que nunca envié. Lo releí una y otra vez, y comprendí que ninguna venganza, ninguna palabra hiriente, podría reparar lo que se había roto. Sin embargo, la vida siguió y el destino, con su irónica justicia, comenzó a poner las piezas en su lugar sin que yo tuviera que intervenir. Marta empezó a distanciarse aún más, cometió errores que la dejaron en evidencia frente a quienes antes la defendían, y su mundo se desmoronó poco a poco. Pero para entonces yo ya no era el hombre desesperado y ridículo que había intentado vengarse de cualquier manera. Había aprendido que la verdadera fuerza está en dejar ir, en aceptar la verdad y en reconstruir desde cero. Ahora, cada vez que paso por la calle donde vivíamos, siento una mezcla de nostalgia y alivio. La traición dejó cicatrices, sí,
pero también me enseñó el valor de la dignidad y la importancia de no perderse en el intento de hacer justicia con las propias manos. Si alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de emociones, recuerda que el camino hacia la paz no siempre es recto ni fácil. A veces, los momentos más vergonzosos y dolorosos son los que nos preparan para la verdadera libertad. Y aunque mi historia aún no ha terminado, sé que lo que viene será diferente, porque esta vez, voy a caminar sin miedo, con la cabeza alta y el corazón un poco más fuerte. Hubo un momento en que, sin darme cuenta, comencé a reconstruir no solo mi vida, sino también mi propia identidad. Aquella que había quedado aplastada bajo el peso de la traición y la vergüenza. Me mudé a un piso pequeño cerca de la estación, donde el ruido de los trenes era el único testigo de mis noches largas y solitarias. Las primeras semanas fueron las más duras, desayunos fríos, conversaciones cortas con mi hija por teléfono, y una rutina que parecía vacía. Pero poco a poco fui encontrando pequeños respiros, una caminata por el parque, un café en la Plaza Mayor, una charla con un amigo que me escuchaba sin juzgar. Aprendí a apagar la tormenta interna que me consumía, a dejar de buscar en cada gesto de Marta una traición escondida, y a enfocarme en lo que realmente importaba, mi dignidad, mi familia, y mi futuro. En el trabajo, me volví más reservado, pero también más concentrado. Las horas en la oficina se convirtieron en un refugio donde podía ordenar mis pensamientos y planear pasos concretos para asegurar que nada me pillara desprevenido. La abogada que me asesoraba, Ana, era una mujer fría y directa, pero justa. En sus ojos fríos aprendí a ver la realidad sin adornos ni ilusiones. Cada trámite, cada documento, cada reunión era un paso más para cerrar ese capítulo doloroso y abrir otro. Pero lo que más me sorprendió fue cómo, sin que yo lo buscara, el karma empezó a actuar. Marta se encontró sola, sin amigos cercanos, sin el apoyo que creía tener. Sus mentiras y engaños comenzaron a salir a la luz entre conocidos y familiares. El hombre con quien me engañó desapareció tan rápido como llegó, dejando tras de sí un rastro de confusión y rechazo. Yo, por mi parte, no hice nada para acelerar ese proceso. No envié mensajes, no hablé mal de ella. Solo dejé que la verdad y el tiempo hicieran su trabajo. A veces, cuando me cruzo con ella en la calle, la veo con esa mezcla de orgullo y derrota que solo alguien que ha perdido mucho puede tener. Y aunque la herida sigue ahí, ya no duele como antes. Ahora me concentro en mis hijos, en recuperar la confianza y el cariño que nunca debí perder. En enseñarle a mi hija que la honestidad y el respeto son la base de todo, y que, por mucho que duela, la verdad siempre es mejor que una mentira dulce. Quizás un día, cuando todo esté más claro, pueda contar cómo logré volver a ser yo mismo después de la tormenta. Cómo aprendí que la verdadera venganza es vivir bien, con la frente alta y el corazón en paz. Por ahora, solo queda esperar, aprender y seguir adelante. Porque en esta historia de traiciones, humillaciones y errores, la única verdad que importa es que siempre podemos elegir cómo seguir viviendo. Lo más irónico de todo es que, a pesar de haber sido yo quien sufrió la traición, fui yo también quien protagonizó las escenas más vergonzosas de aquella historia. Me convertí en un personaje de comedia involuntaria, un hombre atrapado entre la rabia y la desesperación, intentando hacer justicia con ideas absurdas que solo empeoraban las cosas. Recuerdo una tarde en la que, decidido a recuperar algo de control, me presenté en la cafetería donde solía verse Marta con su amigo. Pensé que confrontarla allí, delante de todos, la haría sentir la misma vergüenza que yo llevaba dentro. Pero la realidad fue mucho peor. Entré con paso firme, y justo cuando iba a decir algo, me resbalé en el suelo mojado, llevando conmigo un café recién servido que terminó derramado sobre la mesa y las piernas de varios clientes. El silencio que siguió fue insoportable. Marta me miró con una mezcla de sorpresa y lástima, mientras los demás contenían la risa. Salí de allí con la cara ardiendo, consciente de que ese no era el camino. Después intenté enviar mensajes anónimos, mensajes cortos y torpes, a su teléfono y al de su amiga Julia, esperando que alguna chispa de culpa o remordimiento se encendiera. Pero solo conseguí que Marta me llamara para decirme que estaba haciendo el ridículo y que dejara de molestarla.
Esos intentos fallidos de venganza no solo me humillaron, sino que me hicieron verme a mí mismo como alguien perdido, vulnerable y desesperado. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en levantarse después de caer, en dejar atrás el orgullo herido y construir una vida nueva que no dependa de la traición ni de la mentira. A veces, la vida nos pone en situaciones que nos hacen sentir ridículos, pero también nos regala la oportunidad de aprender y crecer. Hoy, cuando miro atrás, no siento vergüenza por lo que hice, sino por lo que sufrí y por lo que aprendí. Porque a veces, la humillación es el primer paso para encontrar la dignidad perdida. Y aunque esta historia tiene capítulos difíciles y momentos incómodos, sé que aún queda mucho por vivir. Si alguna vez te has sentido traicionado y perdido, recuerda que no estás solo. Que la vida, con sus giros inesperados y sus lecciones duras, siempre nos ofrece una oportunidad para renacer. Y si quieres saber cómo termina todo esto, solo tienes que estar dispuesto a escuchar, porque la historia no ha acabado aquí,